Amigas y amigos, bienvenidos al canal Celia B. Hoy vamos a hacer un lindísimo perrito, sí, un perrito pug. Ahora vamos a hacer las patitas con el mismo hilo, pero en color marrón. Vamos a hacer las patitas traseras. En un anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Cerramos el anillo, cerramos la carrera con un punto deslizado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la segunda carrera también de 5 puntos sin aumentar ninguno. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente cerramos con un punto deslizado. Queda un poco apretadito al principio, ya saben, es un poquito engorroso al principio. Se nos forma como este gorrito. Ahí cortamos, cambiamos de hebra. Volvemos al hilo clarito, al que tejimos la cabecita y el cuerpo, pinchamos. Vamos a tejer un punto y un aumento en cada uno de ellos. Nos tienen que quedar al final de la carrera 10 puntos, porque recuerdan, teníamos 5 puntos. Como hacemos un aumento en cada uno, nos van a quedar 10. Cerramos con el punto deslizado y ahora con esos 10 puntos los vamos a tejer aproximadamente unos 4 centímetros. Supónganse que son 2, 4, 6, 8, 9 carreras aproximadamente. Bueno, ya terminé la patita. Trabamos, cortamos, le dejamos un poquito de hebra si queremos, larga para después coser. ¿Sí? Ya tenemos nuestra patita. Esto después lo vamos a rellenar. Tejemos otra igual, ¿sí? Tejemos dos, son las dos patitas de atrás. Y la colita. La colita es exactamente igual, salvo que en vez de ponerle 5 puntos al principio, acá le ponemos 4 y la tejemos un poquito más larga. Yo inclusive la tejí con una aguja un poco más finita para que quedara más chiquito el punto, más apretado, miren. No sé si alcanzan a ver. Está más apretadito, simplemente para que la colita sea más finita, ¿verdad? Más finita y larga. Tiene que ser larga, de unos 6 centímetros aproximadamente la colita. Recuerden que las patitas tienen unos 4 centímetros. ¿Sí? Ya tenemos colita y patitas. ¿Qué más vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el hociquito. Para el hociquito vamos a hacer una cadeneta de 8 puntos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntitos. Un puntito para levantar y comenzamos a tejer en esos 8 puntitos puntos bajos. Todo alrededor de un lado y del otro de la misma cadeneta. Y en las esquinitas vamos a hacer 3 puntitos. Cuando llegamos al último punto de nuestra cadeneta, ahí pinchamos de nuevo y hacemos 2 puntos más, 1 y 2. Recuerden que ya habíamos hecho el primero, o sea, son 3 en total. Damos la vuelta en la misma cadeneta, ¿verdad? Y del otro lado seguimos tejiendo también en punto bajo. Y en el último punto lo mismo, 2 puntitos más, 1, 2. Y cerramos con un punto deslizado. Ahí. Punto deslizado. Así nos queda el comienzo del hociquito. Ahora vamos a tejer una carrerita, pero tomando media hebra. Igual, sin aumentar los mismos puntos que tiene abajo. Todo alrededor, 8 de un lado, 8 del otro. Y los puntitos extra que le agregamos de cada lado. Esos, pero tomando solamente media hebra. Terminada toda esta primera vueltita, ¿sí? Tomando media hebra, hacemos otra carrera más en la segunda vuelta. Ahora no precisamos tomar media hebra. Tomamos todos los puntitos como vienen.
Siempre sin aumentar, punto sobre punto de la carrera anterior, nada más, dando toda la vuelta alrededor. Ya termino, cierro con un punto deslizado y corto. Ya tenemos el hociquito, miren cómo queda, así queda, ¿sí? Lo ven de perfil y de frente es así. Escondemos esto, esta hebrita. Todo esto después lo vamos a coser o pegar, si quieren pueden pegarlo a la carita de nuestro perrito. Bien, vamos a hacer las orejitas, ya tenemos el hocico. Para las orejitas también hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos para la primera carrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, cerramos la carrera, comenzamos a tejer la segunda carrera duplicando. En cada punto de la carrera anterior hacemos 2 puntos. Nos tienen que quedar 12 puntos al final de esta carrera. Y para la tercera carrera vamos a aumentar punto por medio. O sea, tejemos en el primer punto y hacemos un aumento ahí mismo. Y en el siguiente tejemos un punto solo. Después un punto con un aumento, así hasta terminar la carrera. Nos tienen que quedar 18 puntos. Y tejemos ahora esos 18 puntos por 3 carreras más, sin hacer ningún aumento. Cuando ya tejimos esas 3 vueltitas, vamos a tomarlas juntas ahora. Vamos a hacer una carrerita de puntos tomando el frente y la parte de atrás. Todo doble, ¿sí? Pinchan y toman una y toman también el de atrás. Y ahí sacan y tejen un punto bajo. Así, tomando 2 puntos, todo a lo largo nos tienen que quedar 9 puntos. Una carrerita de 9 puntos, porque estamos dividiendo, ¿sí?, la carrera de 18 puntos. Nos tienen que quedar 9 puntos. Hacemos una cadeneta para subir. Y tejemos el primer punto y el segundo juntos, ¿sí? Tomamos un punto y otro punto y los cerramos juntos. Así hasta el final. Cerramos juntos y el último lo tejemos solo. Nos tienen que quedar 5 puntos, ¿verdad? Tejemos otra carrerita igual, ahora sin disminuir. Y cerramos. Cortamos la hebra y cerramos. Dejamos la hebrita para coserla después la orejita. Bueno, por último los ojitos. Mire lo que son los ojitos. Unos círculos. Les explico cómo. Tomamos el mismo hilo, pero en negro. Yo voy a utilizar una aguja bien finita, la más finita que ustedes puedan, porque quiero que quede también bien chiquito y bien apretadito. Hacemos un anillo mágico y en ese anillo tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, cerramos la carrera con un puntito deslizado. Ahí nos queda este circulito, ¿sí? ¿Se ve? Tejemos en el primer punto un punto y un aumento. En el segundo también un punto con aumento. Y en el tercero lo mismo, un punto y un aumento. Pero ese aumento lo dejamos así en suspenso, no lo cerramos. Cortamos la hebra, ¿sí?, porque acá vamos a continuar con hilo blanco. Lo mismo, lo pongo doble. ¿Recuerdan que teníamos 6 puntos? Tejimos 3 con aumento, nos quedan tejer los otros 3. Los vamos a tejer en color blanco. Vamos a cerrar ese último punto que tenemos en negro, lo cerramos con blanco, ¿sí? Sostenemos por detrás las 2 hebras, la negra y la blanca, y pasamos al siguiente punto.
toman, ahí tejemos un primer punto y en ese mismo punto un punto con aumento. Pasamos al siguiente, tejemos un punto y un punto con aumento. Y el último también un punto y un aumento. ¿Sí? O sea que esta segunda carrera serían 6 puntos en negro y 6 puntos en blanco, ¿verdad? Ahí cerramos con un punto deslizado, trabamos, cortamos y escondemos esta hebrita hacia la parte de atrás. Cortamos todo lo que nos sobra. Ya nos queda el ojito. Lo único que le vamos a hacer es la lucecita al ojo. Enhebramos una aguja con el mismo hilo blanco y tomando como referencia, ¿sí?, un eje imaginario en el extremo superior de la parte negrita, bordamos, simplemente bordamos. Dos o tres pasaditas de este hilo blanco. Rematamos por detrás este hilito blanco. Ya tenemos bordados los dos ojitos, ¿sí? Así. Ahora nos queda simplemente armar el amigurumi. Cosemos la cabecita o la pegamos, como quieran. Rellenamos un poco las patitas y cosemos las patitas. Cosemos la otra. Y lo último es la colita. Y les voy a explicar el truco para poder retorcer la colita a nuestro gusto, ¿sí? Ahí ponemos un poquito de guata. Bien, la empujamos bien, ¿ves? Con la aguja hasta el fondo. Y yo lo que utilizo es para darle firmeza, pero a la vez poder modelarla, moverla para donde yo quiera, es un pedacito de alambre, ¿sí? Del largo de la colita, cualquier alambrecito que tengamos en casa, lo doblamos para que la punta quede redonda y no se salga por el tejido. Por eso le decía que primero hay que poner guata para que pinche y frene ahí. Después ya está. Le podemos poner, si quieren, un poquito más de guata y simplemente lo cosemos la parte de atrás de nuestro perrito poco, ¿sí? Ahí cosemos la colita. Así está la colita. Simplemente ahora retorcemos a nuestro gusto. Hacemos un rulito con el alambrecito ese, ¿sí? Miren qué linda quedó la colita. Muy graciosa. Muy bien. ¿Qué más nos queda? Nos queda hacerle las garritas. Las podemos hacer con hilo marrón, con hilo negro. ¿Sí? Ahí ya tenemos las garritas. Enderezamos, si alguna cuerdita no nos queda a gusto, corremos un poquito. Hacemos lo mismo en la otra patita. Cosemos las orejitas, ¿sí?, con la misma hebra que dejamos larga en los costaditos de la cabeza. El hocico, un poquito de guata,
muy apelmazada, muy retorcida. Y los ojitos, que ya les expliqué cómo los hacíamos anteriormente, ya los tenemos pronto y los cosemos o los pegamos.